nuestro vicario general de nuestra archidiócesis de Toledo, vicario episcopal de esta vicaría territorial de Toledo y párroco de esta parroquia de Santa Teresa. Queridos vicarios parroquiales de esta parroquia de Santa Teresa, querido párroco emérito y benemérito de esta parroquia Santa Teresa, don Amadeo, querido párroco de San José Obrero en el Polígono, don José Antonio. Nadie te va a conocer quién es José Antonio si digo José Antonio, pero me da mucho apuro decirte, además por los medios, decirte Quillo, pero es que si digo José Antonio no van a saber quién es. Queridos vicarios parroquiales de esta parroquia, excepto don José María Díaz Alejo, los demás antiguos alumnos de un servidor, Querida vida consagrada, queridas, muy queridas religiosas angélicas, queridas hermanas de San Pablo, peas discípulas del Divino Maestro. Es que hay que hacer casi una tesis doctoral para ubicarse en todos los institutos religiosos. Otras caras y personas amigas que vemos ahí a lo lejos y más cerca, no les cito a todos porque luego me dicen que soy largo en los saludos, entonces para no. Bueno, pues queridos hermanos y hermanas, hacemos este tercer día de estas charlas cuaresmales que tienen una característica arciprestal, ¿no? Son de todo el arciprestado de Toledo. Ya el señor arzobispo les dirigió pues una meditación, nuestro querido también arzobispo emérito don Braulio, y hoy servidor de ustedes. Para ayudar a nuestra reflexión, esto que yo les voy a indicar es una ayuda, es un andamio, y los andamios ayudan para hacer una obra. No vivimos con los andamios permanentemente, y si se nos quedan siempre los andamios en un edificio es mala señal, porque quiere decir que algo pues no funciona. Entonces yo lo que les voy a indicar aquí es un andamio, es un armazón que pueda ayudar en nuestra reflexión ante el Señor. Pero como dice San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios, le dice al ejercitante que se quede, se detenga, que no tenga afán por meditarlo todo, sino que se quede y se detenga donde encuentre luz, donde encuentre consolación, dice San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, yo les indico unas pautas de reflexión, pero que cada uno y cada una pues se deje empapar por la presencia del Señor y que ese camino, por ese camino que le marque el Señor, pues ahí lo siga. Bien, yo agradezco al arcipreste de Toledo y a los párrocos de Toledo pues esta invitación para dirigiros también esta tercera charla. Seguimos en el tiempo de Cuaresma, estamos ya casi en la recta final. El domingo pasado celebrábamos el domingo letare. Utilizamos las vestiduras litúrgicas de color rosa como una especie de alivio de esa penitencia cuaresmal y un ánimo, un impulso que nos da la liturgia de la Iglesia para esa recta final del tiempo de Cuaresma y que nos acerca a la celebración del misterio pascual del Señor. En efecto, este domingo es quinto domingo de Cuaresma y luego al siguiente, como saben, es Domingo de Ramos. Litúrgicamente, como saben ustedes, el tiempo de Cuaresma es un tiempo fuerte de preparación a la Pascua, que constituye el eje central, el misterio pascual del Señor, es el eje central del año litúrgico. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, dice no en vano que la Eucaristía de cada domingo no es ni más ni menos que un eco, un recordar la celebración de la Pascua del Señor, de la misa del sábado, de la vigilia pascual del sábado santo. Y eso semanalmente lo recordamos y eso es la misa dominical. Por lo tanto, nos preparamos. Pero personalmente podemos preguntarnos, ¿por qué la necesidad de un tiempo de Cuaresma? ¿Para qué un tiempo de Cuaresma? Yo creo que vivimos en una
en tiempo de grandes cambios, no solamente de grandes cambios, como ha dicho el Papa Francisco, vivimos en un cambio de época y en un cambio de paradigmas que interrogan e interpelan a nuestra fe cristiana y a cada uno de nosotros como personas. Cambios en personas, en instituciones, en costumbres. Hay lo que hace unos meses, el año pasado, los obispos publicamos un documento, El Dios fiel mantiene su alianza, y utilizamos el concepto de desvinculación para señalar y analizar ese cambio, esta época de cambios. Nos desvinculamos, hay una desvinculación pues con los demás, una desvinculación de lazos familiares, una desvinculación incluso se pretende de cada uno con su propio ser natural, con su cuerpo, cuando se cuestiona la propia realidad de la antropología bíblica, como dice el libro del Génesis, que Dios nos creó hombre y mujer, y vi Dios que era muy bueno, dice el texto del Génesis. Una desvinculación sin duda, pues incluso con Dios. Todo ocurre deprisa en nuestra época, ¿no? Estamos en la civilización del segundo y no hay, donde hay un chorro de información, pero quizá tenemos una falta de asimilación, de meditación, de procesar e integrar esa información que nos bombardea y que nos puede saturar. Entonces sentimos quizá una necesidad de clarificar nuestra vida, de clarificar nuestras cosas, de poner en orden nuestros criterios, de darnos un respiro, es decir, de redescubrir frente a esa desvinculación la alianza que Dios ha establecido con cada uno de nosotros y con la humanidad. Un tiempo también de contradicciones, unas contradicciones que experimentamos afuera y que experimentamos dentro de nosotros mismos. Estamos en el tiempo de las comunicaciones, en la aldea global, todos estamos permanentemente comunicados en redes sociales, con teléfonos, móviles, etc. Y sin embargo, hay grandes soledades y nuevas soledades. Somos capaces de conectarnos, pero somos capaces de compartir, somos capaces de encontrarnos en el encuentro interpersonal. Aquí están las angélicas que por carisma fundacional pues están llamadas por Santa Genoveva Torres Morales a llenar esas soledades antiguas y nuevas con la palabra del Evangelio. Es el tiempo del desarrollo, del bienestar, sin duda, y a la vez es el tiempo de nuevas pobrezas, de las pobrezas de siempre, de esos hermanos nuestros y hermanas que no tienen ni lo necesario para vivir en muchas latitudes del planeta, pero también de nuevas pobrezas de criterio, de pobrezas de valores, de pobrezas de... Luego descubriremos a la luz de la palabra de Dios alguna de esas pobrezas que aparentemente se pueden vestir con el disfraz de riquezas. Estamos en el tiempo de las libertades, supuestamente, y aquí y allá se levantan pancartas reivindicando libertades, y no está mal, pero a la vez hay nuevas formas de esclavitud, quizá más sutiles y por eso más peligrosas, porque son menos evidentes de cuando existía pues esa plaga tremenda, esa mancha negra en la historia de la humanidad que fue el tráfico de personas, el comercio de esclavos. Pero hoy descubrimos nuevas esclavitudes en las drogas, descubrimos nuevas esclavitudes en un consumismo desaforado que pone nuestro corazón en el tener más que en el ser. Descubrimos nuevas esclavitudes en violencias intradomésticas, donde lo que tiene que ser el hogar como ámbito del amor, de la donación, del diálogo, de la reciprocidad, se convierte, impera
impera el egoísmo, impera el sometimiento de una persona a otra y impera lamentablemente esa violencia que hace que no pocas mujeres hayan muerto. Estamos en el tiempo y se fomenta, y está bien, el ocio, la diversión, el descanso, fiestas, vacaciones, fines de semana. ¿Cuántas personas quizá nosotros vamos contando el tiempo de cuánto nos falta de un puente para el siguiente puente, de una vacación para la siguiente vacación? Y sin embargo, podemos sentirnos en un cansancio existencial, en un cansancio profundo y en un desaliento, en un desencanto. Por lo tanto, queridos hermanos, como creyentes en Jesús, la Cuaresma se nos presenta como la oferta de una puesta a punto, como cuando pasamos la ITV del coche, pues una puesta a punto en nuestras relaciones con los demás, para reconstruir relaciones con los demás y con Dios, para encontrarnos a nosotros mismos en la realidad de nuestro ser y para encontrar ese descanso verdadero que brota del silencio y de la escucha de la palabra de Dios. La Cuaresma, hacemos esta peregrinación del cristiano con toda la Iglesia, con toda la Iglesia. Una peregrinación de 40 días, estamos, como decíamos al principio, en esa recta final, y imitamos a Israel caminando por el desierto. La meta de Israel era la tierra prometida. La meta nuestra es la Pascua del Señor, que es la tierra, la definitiva tierra prometida. Israel realizó en el desierto un camino de liberación, un camino de conversión, llamado por Dios, guiado por Moisés. Cristo realizó también un gran éxodo, salió del Padre, del seno del Padre, para entrar en esa peregrinación de su historia humana para liberarnos a nosotros. Éxodo y liberación, éxodo y donación, y nos entregó, vamos a celebrar en el misterio pascual, la tierra prometida definitiva, que es el ser hijos de Dios y el ser hijos con Él y en Él. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, esa ley del éxodo es salir de nosotros mismos, es dejar cosas y actitudes en nuestra vida y reencontrarnos con otras, reencontrarnos con Dios. Una opción que no es fácil, todos lo sabemos y lo constatamos, no es fácil hoy vivir en cristiano, porque tenemos desafíos, no dentro de nosotros mismos, sino en nuestro espacio sociocultural. Y por lo tanto la opción cristiana hoy, sin quitar mérito a los del pasado, implica una convicción más personal. Una convicción más personal. Hace 70 años, hace 60 años, sin quitar mérito a nadie, llegaba el domingo y lo normal que era ir a misa el domingo, ¿no? Se iba a misa. Tanto en las ciudades, no digamos nada, en los pueblos de nuestra diócesis, por ejemplo. Hoy día, si uno decide ir a misa, es porque está convencido de que hay que ir a misa el domingo. ¿Y por qué hace esa opción personalísima? Porque tiene un montón de actividades sanas y legítimas, no sean malas, para un domingo, hacer deporte, hacer una excursión, visitar un museo, etcétera. Por lo tanto, implica una convicción y una opción personalísima para vivir en cristiano. Les he puesto un ejemplo de ir a misa el domingo, podemos poner muchos más. Frecuentar los sacramentos, optar por un matrimonio en el Señor. Aquí tenemos una pareja benemérita también, de un matrimonio benemérito, que tantos años han trabajado en el ámbito de la pastoral familiar. Entonces, hoy, sin quitar mérito a ningún matrimonio de ayer, hoy es realmente meritorio para unos jóvenes que optan por el matrimonio cristiano. Por lo tanto, es una opción, la opción cristiana, que dice el matrimonio, dice la vida consagrada, también la vida consagrada, o la vocación sacerdotal. Por lo tanto, es una opción que hacemos en medio de una tensión
La opción por Cristo es luchar contra tentaciones. Es la lucha que dice Pablo entre el hombre nuevo, con sus criterios de perdón, de paz, de verdad, de libertad, de justicia, de amor, y el hombre viejo con los suyos. Esa dinámica que experimentamos dentro de nosotros y que nos dice San Pablo, ese hombre viejo que busca la venganza, que busca la mentira, el odio, el egoísmo. Israel sufrió también las tentaciones en el desierto, esas pruebas que Dios les ponía para elegir entre la fe en Dios y el volver la vista atrás a la esclavitud de Egipto. Nosotros sentimos esa tentación. Y mire, cuando nos referimos a tentación, no hagamos una lectura reduccionista, lo dice el Papa Benedicto XVI en su magnífica trilogía Jesús de Nazaret, no hagamos una reducción de lo que es tentación a dos preceptos del Decálogo, al sexto y al noveno, porque tentación en la Biblia de Israel, como vamos a ver ahora el pasaje de las tentaciones de Jesús, son de otra índole, y son de una índole que afectan más y que son más sibilinas y por eso mismo más peligrosas, porque tocan profundamente el corazón del hombre en su relación con Dios y con los demás. Cristo es probado, Dios permite que el diablo lo pruebe. Y decía San Agustín que Dios lo permite y Cristo es probado para que nosotros también encontremos la fuerza en vencer esa tentación, que es esa dialéctica que yo les decía antes, entre vivir en cristiano con las opciones del cristiano o dejarnos arrastrar por ese hombre viejo y por esos otros criterios o pseudocriterios de nuestro medio ambiente, de nuestro medio sociocultural, etc. Por lo tanto, la tentación en sentido bíblico no es mala en sí misma, dependerá de la respuesta a esa tentación. Si hubiera sido mal en sí misma, Jesucristo no habría sido tentado, puesto que era el Hijo de Dios. Cristo es sometido a las mismas tentaciones de Israel en el desierto, como muestran las citas del Deuteronomio, con las cuales Él vence a cada una de las tentaciones que se le presentan. Cristo aparece así como un nuevo Moisés, que en ese monte, en el desierto, se prepara para restablecer la alianza definitiva del hombre con Dios. Lo sabemos, el pasaje lo voy a leer para recordarlo. Está desarrollado en dos sinópticos, en Mateo y en Lucas. Marcos hace un sumario, un pequeño resumen de lo que son las tentaciones de Jesús. Es precisamente el que hemos escuchado este año en la liturgia porque estamos en el ciclo B. Leo según Lucas. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todos esos días no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo entonces: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Lo llevó después el diablo a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. El diablo le dijo: te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, porque a mí me lo han dado y yo puedo dárselo a quien quiera. Si te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te guarden, te llevarán en brazos y tu pie no tropezará en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Tenemos esa primera tentación, que es la tentación de los bienes materiales. La tentación a Jesús de un mesianismo
falso que concede la felicidad en las cosas materiales. Es la tentación que experimentamos nosotros de hacer como lema de nuestra vida el tener, el poseer. No significa esto oponernos a que todas las personas tengan lo necesario para vivir. Tantos hermanos y hermanas nuestros que en otras latitudes del planeta Tierra no tienen lo necesario para vivir. Tantos hermanos que hoy no habrán comido, o no tienen agua suficiente para beber o para bañarse, para asearse, o no tienen a disposición un médico que les cuide cuando están enfermos, o alguien, un maestro que les enseñe una vivienda digna. Tantos hermanos nuestros. No me refiero a ese tener lo que corresponde en justicia, sino hacer de la vida una búsqueda del tener por el tener, un afán desordenado por ese tener. Y en ese tener se sacrifican bienes superiores y hacemos del tener, del poseer, un ídolo, como Israel, tentación de Israel en el desierto. Decíamos que tenemos en ese camino del éxodo, de cuaresmal, tenemos las mismas tentaciones que Israel en el desierto. Israel se hizo ese becerro de oro y nosotros nos construimos nuevos becerros de oro por el tener, al cual inmolamos a ese Dios, al Dios dinero, al Dios tener, inmolamos bienes superiores, como puede ser el éxito a cualquier precio, a una costa de la fama del otro o de la justicia del otro. Decían los romanos ese principio tremendo, mors tua vita mea, tu muerte es mi vida. Si hago que tú fracases, así yo puedo prosperar, así yo puedo ascender, así yo me puedo promover. ¿Significa que los cristianos no tenemos que buscar mejorar las condiciones o significa que los cristianos no hemos de tratar de promocionar en nuestro ámbito profesional? No se trata de eso. Como falsamente una cierta moral calvinista acusa al catolicismo o una cierta ética protestante acusa al catolicismo que con esa mentalidad del perdón, etcétera, no se esfuerza en promover los valores materiales o en el éxito profesional contra esa pretendida ética luterana o ética calvinista. Es falso. Lo que no podemos aceptar es el principio de que el fin justifica los medios. Y entonces sacrificamos la justicia, sacrificamos la fama del otro, sacrificamos las relaciones que tenemos que tener con los demás, sacrificamos en aras del tener. El hijo, quizá, que viene en camino y que tendría que haber nacido, pero le sacrificamos porque preferimos sacrificar al hijo y no tener una segunda vivienda o vacaciones o una vida con más posibilidad económica para tener más diversión. Un nuevo ídolo que nos presentamos. Cristo responde, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan. Reconoce la necesidad del pan, Ahí está el compromiso de las cáritas parroquiales, de las cáritas diocesanas, que es la Iglesia haciendo caridad. Porque ese es el mandato nuevo que nos dejó el Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, como recordaremos el Jueves Santo. No solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, de la escucha de la palabra. Porque si queremos vivir y ser testigos de la palabra, con mayúscula, no podemos ser testigos de la palabra si no somos oyentes de la palabra. Primero tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que dejar sernos receptores de la palabra de Dios para poder luego sí ser testigos. No hay acción pastoral, diocesana, ni parroquial, ni hay apostolado laical, ni hay compromiso de vida consagrada si primero nos hacemos oyentes de la palabra. Oyentes de la palabra. Por lo tanto, no solo de pan vive el hombre, sino de esa palabra que sale de la boca de Dios. La tentación del tener, del poseer y construirla
como un ídolo en nuestra vida. Segunda tentación de la que experimenta Jesús, la tentación del poder. La tentación del poder. La tentación del dominio. Y aquí, ojo con la escapatoria farisaica que podemos hacer, diciendo, bueno, eso del poder, esta tentación le afecta a los políticos, que son los que mandan. Incluso en ámbito eclesial podemos pensar, bueno, esa tentación del poder la tienen los sacerdotes, los párrocos, la tienen los obispos, la tiene el Papa, que son los que supuestamente, los pastores. Ojo, queridas hermanas de vida consagrada, porque podéis pensar también, bueno, esa tentación del poder la tiene la superiora, o la provincial, o la general, o la madre general, que son las que deciden sobre nosotras. Ojo, porque es una tentación del dominio y de estar por encima del otro, sin respetarle en su dignidad, haciendo, no solamente olvidando, sino violando el principio de Jesús, del también que recordaremos el Jueves Santo, que se pone a lavar los pies a los discípulos. Por lo tanto, no pensemos solo en los políticos, en la jerarquía de la Iglesia, en los superiores religiosos, sino en cada uno de nosotros. Y busquemos en nuestros círculos de relaciones o de vida cómo podemos caer en esa tentación. Porque la tentación del dominio y del poder puede estar dentro del matrimonio, de imponerse uno al otro y de someterlo. La tentación del poder puede estar en nuestras relaciones profesionales, de amistad, sociales. En definitiva, es caer en un orgullo y en una autosuficiencia. Y si el hombre es algo, el ser humano, cuando digo hombre me refiero al hombre y a la mujer, el ser humano es un ser que no es autónomo en sí mismo, es heterónomo, es decir, no somos autosuficientes, dependemos de otro y de otros, de otro con mayúscula y de otros. Fíjense, ¿no? El ser humano, aquí entre nosotros tenemos algún médico y alguna médico de reconocido prestigio, ¿no? El ser humano cuando nace, si no somos atendidos por nuestros padres o por quien sea, morimos, somos incapaces de sobrevivir. Otros animalitos de la naturaleza nacen, no, ellos solo se ponen en pie, van a buscar a la madre para alimentarse, etc. Nosotros somos profundamente necesitados, tenemos una indigencia fundamental. Pero esa indigencia, esa necesidad no es solo física, es espiritual. Tenemos la necesidad de Dios para orientarnos en nuestra vida, para saber cómo hemos de vivir y qué hemos de hacer. El mayor ídolo que podemos erigirnos es nuestro egoísmo. Ante también, como nuevo becerro de oro, nos postramos para adorar. Y eso es el pecado original y la consecuencia del pecado original. Si coméis del árbol, seréis como dioses. Seréis como dioses. Ese es el pecado original. El no aceptar, seréis como dioses. Y seréis como dioses porque determinaréis cuál es el bien y cuál es el mal. Es decir, os daréis a sí mismo la norma ética o la norma moral de comportamiento. Decíamos que el ser humano es heterónomo, que es otro el que nos da la la norma, la recibimos de otro, nos viene dada. No la construimos nosotros. No decimos nosotros lo que es bueno o malo, lo que es justo o injusto, lo que es verdad o lo que es mentira. Nos viene dado, porque somos dependientes de ese otro con mayúscula. Porque un parlamento, porque un referéndum incluso dijera al 100% que el asesinato fuera bueno, el asesinato siempre sería malo, porque no creamos nosotros la norma moral, no la creamos nosotros, nos viene dada. Y ese seréis como dioses es la tentación que anida en cada uno de nosotros, y es por donde tentó el diablo al primer hombre, a la primera mujer.
Y en todo pecado que hacemos, sea de la índole que sea, de cualquiera de los 10 preceptos del Decálogo, en el fondo está ese querer ser como dioses. Ese querer ser como dioses. Y determinamos nosotros cuál es el horizonte de nuestra existencia, obviando la verdad de nuestro ser, criaturas, y de la realidad de las cosas. Dice Jesús en el Evangelio, la verdad os hará libres. Cuando somos capaces de asumir esa verdad de nuestro ser y esa verdad de nuestro actuar. No es como alguien dijo, dando la vuelta a la frase evangélica, la libertad os hace verdaderos. No, porque la libertad no crea la verdad. La verdad me viene dada, la verdad objetiva y la verdad ética de comportamiento. Por lo tanto, nuestros juicios temerarios hacia los demás, nuestras intransigencias, el creernos superiores, más o mejores que los otros, en todo eso entra en esta tentación del poder, del dominio de uno sobre el otro. Cristo contesta a esta tentación diciendo que solo a Dios hay que adorar, solo a Él daréis culto, recordando aquel principio fundamental de Israel, de Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel, Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las dirás a tus hijos, hablar de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Eso que llevaba el pueblo de Israel grabado a fuego en su corazón, para que Dios sea el valor primero y fundamental de nuestra vida. Tercera tentación, la tentación del éxito. Le presentan a Jesús un mesianismo, la tentación de un mesianismo milagrero, espectacular. Lánzate desde el alero del templo, desde el tejado del templo. Los que ahora están en Jerusalén, recuerden que ahí hay una buena caída desde el muro, desde la muralla del templo, hasta lo que es ahí el valle de la Gehenna, pues hay una caída no pequeña. Y Jesús experimenta esa tentación de hacer un mesianismo de éxito, un mesianismo de fulgor. Y es nuestra tentación, es nuestra tentación de pensar que tenemos que adquirir el éxito a cualquier precio. Es la tentación de que el fin justifica los medios. Es la tentación de pensar que podemos manipular a Dios. Fíjense que no es baladí que el diablo le argumenta a Jesús con palabras de la Escritura, le cita textos bíblicos. Conoce la palabra de Dios y Cristo le refuta con su actitud y también con textos bíblicos. Y en esta tentación, ojo, porque yo creo humildemente que es en la que tenemos más peligro los que somos creyentes. Me explico. Y es la tentación de manipular a Dios, de querer manipular a Dios. Y en esa tentación podemos caer todos, laicos y laicas, sacerdotes, obispos, vida consagrada. Dios no es un objeto manipulable. Dios es una persona, es la persona con mayúscula, con una libertad con mayúscula, con un entendimiento con mayúscula, y nuestra relación con Él es una relación en libertad, interpersonal. Por eso nos creó a su imagen y semejanza. Y es como cuando ustedes hablan entre sí con una persona, y escuchan, dialogan, no se puede manipular. Entonces es el pensar que Dios es como si fuera una máquina, la tentación de pensar que Dios es una máquina expendedora, estas pues que dan café o que dan golosinas o lo que sea. Uno mete la moneda, selecciona la opción que quiere, café solo, con leche, cortado, descafeinado, pulsamos el botón, ¡pum!,
y sale la opción que hemos hecho. Entonces, ojo con pensar que a Dios le podemos manipular así, incluso desde planteamientos aparentemente buenos, ¿no? Pues Señor, yo te voy 3 días a misa y me tienes que conceder automáticamente esto. O hago esto, hago lo otro y me tienes que dar eso. Y Dios no es una máquina, Dios es una persona. Y por lo tanto tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Fiarnos de Él, sabernos que su plan, el plan de Dios, es un plan de historia de salvación. A veces incomprensible. Israel hubo muchos momentos que no comprendieron. ¿Se piensan ustedes que cuando se fueron al exilio de Babilonia, estuvieron ahí 70 años, comprendieron? No comprendieron. ¿Creen ustedes que Jesús en su vida tuvo esos momentos también? ¿Recuerdan Getsemaní? ¿Recuerdan Getsemaní? Pero sin embargo Jesús habla, se abre, dice él, no tentarás al Señor tu Dios, y se abraza a la voluntad del Padre con espíritu de filiación. Dice el texto, termina el texto de las tentaciones, cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Ese momento oportuno que en otros momentos de su vida sin duda culminará en esa noche previa a la muerte, a la pasión, en Getsemaní, el misterio de Getsemaní. Y en esa noche oscura y en ese momento de oscurecimiento, también en la cruz, Jesús se mantiene en ese sí a Dios, en ese sí al Padre, y lo vence desde su conciencia filial, que es hijo, Abba, Padre. ¿No? Hágase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en esa conciencia de la filiación rompe Jesús esa tentación con el amor incondicional al Padre y nos da a nosotros la fuerza para vencer esa tentación en la que podemos caer. Es muy sutil, es muy sibilina, de pretender manipular a Dios y montarnos nosotros nuestro esquema, nuestro esquemita, nuestra programación, buena, incluso buena, aparentemente y santa, pero con la única diferencia que nos hemos puesto a la escucha de ver lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, o nos hacemos una programación nosotros entre nosotros mismos. Pues, queridos hermanos, este tiempo es un tiempo de alegría, el tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo para actualizar, como decíamos, para vivir, para intensificar nuestra vocación bautismal, que es esa relación de filiación con Dios Padre en Jesucristo. Nos decía el apóstol Pablo el pasado domingo, hemos sido conresucitados con Cristo, hemos sido hechos uno en esa filiación con Cristo. Y lo mismo que Jesús se abrazó, se agarró a esa realidad incuestionable del amor del Padre y aceptó ese mesianismo del siervo de Yahvé, que escucharemos el Viernes Santo y durante la Semana Santa esos poemas del siervo de Yahvé del segundo Isaías, y aceptó ese mesianismo, rechaza ese mesianismo de triunfo, milagrero, realista, para abrazar el mesianismo de la mansedumbre, del servicio. Eso es lo que nos pide también el Señor a nosotros en esta Cuaresma como preparación a la Pascua. El Señor se hace humilde, escondido, pobre. Me acuerdo un maestro de teología espiritual, había vivido don Juan Esquerda Bifet, que hablaba, refiriéndose a los sacramentos, hablaba de los signos pobres de Dios. Dios actúa en signos pobres. No es pobre un trozo de pan, no es pobre un poco de agua, no es pobre un poco de aceite, y sin embargo, en esa pobreza está nada más y nada menos que la transmisión de la vida divina, de la gracia santificante. ¿Ven? Esos signos pobres sacramentales que van en línea con esa
mesianismo del siervo de Yahvé, ese mesianismo también de la pobreza y del servicio. Pues abrámonos, queridos hermanos, a la voluntad del Señor y asumamos, pidámosle que sepamos asumir esa voluntad que Él asumió, esa que Él nos enseña, y desde ahí podamos vencer las tentaciones de nuestra vida para confirmarnos en nuestra opción de cristianos, en nuestra opción bautismal.